Estamos en uno de los puntos más remotos del continente. Hemos venido hasta Johannesburg, la ciudad más al norte de toda Europa, y aquí nos vamos a encontrar con Gloria, que por aquí llega. Hola, muy buenos días. Jorge, ¿qué tal? Pues Jorge de Aragoneses por Muy el mundo. bien. Buenos y frescos días, ¿eh? Sí, para ser frescos. casi verano. Sí, 6 grados ahora por la mañana. Bueno, Gloria, ¿cuánto tiempo llevas por aquí? Pues Johannesburg con la empresa abierta desde el 2004, pero vine por primera vez a finales de los 90 porque trabajaba como guía de turismo. ¿Y cómo se le ocurre a una aragonesa venirse hasta aquí? Primero, ¿desde dónde? Desde Zaragoza, capital, de Torrero, ¿vale? Porque mis padres, toda la familia es de Torrero, mis padres, mis abuelos, mis tíos, en fin, es orgullo patrio, no me gusta decir que soy de Torrero, que es el mejor barrio. Sí, seguro. Queríamos venir aquí, es un sitio muy remoto que especialmente nos gusta mucho y este sitio tenía muchas posibilidades, ¿no? Entonces, esa es toda la idea, ¿no? Gloria, ahora estamos conociendo la isla donde tú vives y esto es una de las cosas más curiosas, ¿no? Sí. Que nos podemos encontrar. Sí, mira, esto es un Labu, que es una tienda típica Sami. Ahora en primavera vienen con todos los renos hasta la isla, porque esta isla tiene un lichen que es muy valioso para los renos, es una comida fantástica. Hi Neil, can you come with us, please? Bueno, pero viven un poco como los indios. Aquí tenéis a Neil Zombie. En realidad, esta tienda, el Labu, sí, que parece una tienda india, es el recuerdo de las tiendas que ellos usaban antes, porque los samis eran trashumantes. Entonces, desde que vienen de Karasjok hasta llegar aquí, van parando, montan la tienda, siguen camino, una vida trashumante. Hoy ya no lo son más, pero Neil sigue viviendo así. Él tiene su casa normal, calefacción, televisión, todo, pero a él le gusta mostrar cómo él ha vivido de pequeño. Esto se llama capta, que es como la blusa esta larga, y veis que lleva los pantalones de cuero y las botas de piel. Llevan siempre el cinturón y el machete. ¿Ves? Esto es curioso porque los samis, solamente ellos tienen derecho a llevar machete. Tú no lo podrías llevar, yo tampoco, ellos sí. Ellos tienen su propia lengua y de hecho hay televisión sami, radio sami, periódicos samis. Niels os quería mostrar, este reno es un macho que tiene 8 años, ¿no? Veis que tiene los cuernos muy chiquiticos porque le están empezando a salir, no se pueden tocar. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, encima del cuerno tiene como una película, un terciopelo. ¿Escucháis a Niels? Sí, ¿qué hace? Lo que canta es un canto típico, se llama joik. Es el canto típico sami, es como muy triste, sería un poco el equivalente a nuestro cantejondo, ¿no? Bueno, y entonces, ¿este es el lichen que Sí. comen los renos? Sí, porque este lichen es un lichen muy apreciado, ¿no? Entonces crece en la isla, como veis no hay árboles, nada, solamente hay musgo, lichen y, en fin, poco más, es tundra. Pero es tan valioso, tiene tanto alimento, que solamente los renos elegidos pueden venir hasta aquí a disfrutar de esto que es un manjar, ¿no? Buenas. Hola, Osbior. Mira, Jorge, hemos llegado ya al Cabo Norte, el final de Europa, que es el motivo que nos trajo aquí, y os quería presentar a Osbior Haldorsen. Hola, Osbior. Hola. Osbior es un buen amigo y es el director de la plataforma del Cabo Norte y de los hoteles Rica aquí en la isla de Magueroya. Pues Cabo Norte es el último lugar de Europa y lo que tenemos aquí arriba es una presentación del tiempo, mucha variedad de tiempo. Un día podemos tener 3, 4 temporadas y se ve, por supuesto, la naturaleza aquí. Nosotros vamos a tener 77 días de sol de medianoche. Eso quiere decir que hay 70 y tantos días que hay sol todo el día. Que hay sol todo el día. Que no anochece. Igualmente tenemos en el invierno 77 días de oscuridad. Para nosotros es un sentimiento muy personal, muy particular en lo que significa el Cabo Norte, ¿no? Porque si os dais cuenta mirando alrededor, la naturaleza, como decía Osbior, es salvaje. O sea, esa sensación de decir, no hay nada más. ¿Qué es a lo que más te costó acostumbrarte? Quizás un poco a aprender a decidir qué son las cosas imprescindibles y qué no. O sea, te acostumbras quizás a sobrevivir con lo que hay. Y ahora explícame cómo a finales de primavera y a nivel de mar se pone a nevar. Sí, esto en fin es así. No es nada extraño, porque piensa que todos estos años, primera semana de junio, puede nevar tanto como que se corte la carretera. Y bueno, ¿y esta gente qué come? Porque veo esta tierra y parece imposible de cultivar nada. Hombre, en realidad la comida es un poco deficiente aquí. La gente sobre todo come muchísimo pescado.
Pues mirad, os quería mostrar este secadero de bacalao que tenéis detrás de mí. Os decía antes que aquí la gente come mucho pescado, ¿no? Pero no tanto bacalao, porque la mayor parte del bacalao que aquí se captura sirve para la exportación. Pensad que prácticamente todo va a España, Portugal, Brasil, y esto es algo muy típico en el norte que no veréis en el sur. En este puerto hay una flota de 150 barcos y se capturan 40 millones de kilos cada temporada. Y aquí, ¿qué es lo que se hace? El 90% se seca o se congela y se exporta, o bien se seca, porque no es algo que esto quieran en España o en Portugal. Nos vamos a ir hacia esta roca que tenéis detrás de nosotros, porque esto es una colonia natural, una reserva natural de pájaros importantísima en el norte de Noruega. Pensar que hay millones de pájaros aquí que vienen a anidar en primavera, el 14 de abril empiezan a llegar los primeros frailecillos y están aquí hasta final de agosto. Es el mar de Barents, que es una parte del océano glacial ártico, y estamos muy cerquita al Cabo Norte, a 2000 kilómetros del Polo Norte. Pero me lo imaginaba esto con más hielo, fíjate. No, pero eso nos ha pasado a todos, cuando hemos venido la primera vez aquí. Piensa que estamos en la misma latitud que Siberia, Groenlandia, zonas donde hay hielo, y aquí no lo hay. ¿Por qué? Porque Noruega se ve afectada para bien por una corriente cálida que viene del Golfo de México, entonces mantiene toda la costa libre de hielo. ¿Qué echas de menos del otro clima que tenías en Aragón? Disfrutas mucho del clima fresco o frío de aquí, pero esa sensación del calor en la piel no la recuerdo, ¿no? Y hombre, vosotros cuando a veces os lamentáis de qué calor hace, tal, yo digo, hombre, yo por un día de sol en la piel pagaría, sí. Bueno, os presento a Eva, ella se llama Eva Schmitterer, es alemana y es mi amiga aquí en Honisbock, porque, en fin, es muy buena gente, pero sobre todo es una artista fantástica, ¿no? Me gustaría además que vierais todas las obras de arte, lo que hace. Y bueno, tú ahora nos estás hablando mucho de esta isla, pero a tus amigos como Eva, ¿les cuentas cosas de Zaragoza, por ejemplo? Sí, claro. Hombre, Eva conoce algo de España porque ha estado de vacaciones, no en Zaragoza, pero irá. Algo que siempre llevo, pero no aquí, porque he llevado toda la vida, son las... Bueno, de hecho, mira, está muy viejecica, ¿no? La cinta de la Virgen del Pilar, que no me la he puesto porque llegarais vosotros, que está hecha polvo, ¿no? Siempre llevo la cinta, la llevamos en la furgoneta, en las maletas o en las mochilas, ¿ves? Y de hecho, Eva también tiene una, porque yo le conté lo que era la cinta, la medida de la Virgen y tal, y el color preferido de Eva es el amarillo. Entonces le regalé la cinta amarilla y la guarda. You will go with me to Zaragoza. Of course. Okay. As soon as possible. Yeah, right. Okay. Ahora os voy a enseñar lo más bonito, que es